La siguiente historia tiene lugar entre el año 1813 y el 609 a.C. Muchas tribus nómadas semitas se asentaron en el norte de Mesopotamia a principios del tercer milenio a.C., en la zona conocida como Subartu. Primero fue una zona dominada por los acadios y tras la caída de la tercera dinastía de Ur pasaría a estar regida por amoritas. Los primeros reyes asirios, encabezados por Tudia, vivían en tiendas de campaña, pero poco a poco irían dando paso a una civilización cada vez más compleja. El primer gran rey de Asiria fue Samsi-Adad I. Se ve que el tipo era fan de Sargón y se puso a conquistar territorio como un loco, destruyendo entre otros el reino de Yamkad. Sin embargo, el reino de Alepo le paró por el oeste y el reino de Snuna por el sureste. Supongo que recordaréis el caos que era Mesopotamia en aquel momento, con Larsa y Sin en guerra constante. Samsi-Adad retuvo mucho territorio durante su vida, pero su hijo Isme-Dagan no fue tan competente. Snuna, Mar y Alepo cargaron todo lo que pudieron contra este incipiente imperio para recuperar sus posiciones, pero es Hammurabi, rey de Babilonia, quien consigue reducir a Siria a una mera provincia babilónica. Entre el 1600 y el 1650 a.C. se crea en la Anatolia unos reinos que se fusionan en el reino de Hatti. Hablo por supuesto de los hititas. Aún no serían un problema, pero luego tocarían bastante los cojones. A partir del 1570 a.C., Babilonia y por ende Asiria pasaría a formar parte del reino babilónico de los casitas. Poco después tenemos la unificación de otro reino Ramdon del norte, que eran los hurritas y que formarían el reino de Mitanni alrededor del 1500 a.C. Este reino se hizo tan poderoso que fue capaz de eclipsar a los asirios durante más de 2 siglos. Lo que estáis escuchando ahora es un himno urriano, probablemente la primera melodía de la que se tiene constancia. Fue escrita en cuneiforme alrededor del año 1400 a.C. Se sabe que para esta época ya había instrumentos de música como arpas o liras, también tambores, trompetas o flautas, aunque bueno, flautas hay desde la prehistoria, pues es el instrumento más antiguo que se conoce. Bueno, deja de babosearme lo que viene siendo el micrófono. Fue de esta gente, de los hurritas, de los que los asirios aprendieron el uso del hierro antes que sus vecinos sureños, y eso les daría una gran ventaja en las futuras guerras. Y no solo aprendieron de metalurgia, también construyeron armas de guerra como torres o arietes. Durante este tiempo pasó algo importante. Los hititas, gobernados por el rey Suppiluliuma I, se cargaron a los mitanos de Turrata en las llamadas Primera y Segunda Guerra Asiria. Asiria, sin competencia por el norte, se quedó con muchas de estas ciudades y comenzó a ganar preponderancia. Y entonces llegamos al reinado del rey casita Burnaburias II, que como ya conté en el episodio anterior, casó a su hijo con una princesa asiria, Mubalitat Serua, hija del gobernante vasallo asirio Ashur-uballit I. Se cree que intentaban aliarse para luchar contra los suteos, otra tribu nómada que se dedicaba a matar a sus correos y comerciantes. Sin embargo, la alianza no duró demasiado, porque cuando el hijo de la princesa, Carardás, fue a reinar Babilonia, unos nobles se lo cargaron porque no querían tener de rey aún sangre asiria. Pusieron a otro rey 100% casita, y claro, Ashur-uballit se pilló un rebote de la hostia y comenzó una guerra que acabaría con Asiria independizándose de Babilonia. Esto parece un culebrón. Ashur-uballit puso a su hijo Kurigalzu II como rey en el trono de Babilonia. Para este tiempo Mitanni había caído en desgracia debido al afán expansionista de Suppiluliuma, que también se metió en guerra contra los egipcios. Este vacío de poder fue aprovechado por las tribus nómadas, especialmente de arameos, que fueron haciéndose un hueco en las zonas más guays de Mesopotamia. Los reinados de Asiria se basaban en la autoridad real. El rey era el sacerdote y el administrador elegido por el dios Asur, su dios principal. Asur era representado por el árbol de la vida, pues era el dios de la vida vegetal, aunque esto iría cambiando hasta ser representante del sol y convertirse en un dios guerrero. También en su mitología destacan los Lamassu, toros androcéfalos alados, que eran los seguratas espirituales de edificios y ciudades. Los reyes eran ayudados por los cancilleres como ministros y por los grandes visires, que se encargaban de controlar la información por todo el reino. En el harén real, donde vivían las mujeres importantes de la clase alta, tenían especial importancia los eunucos. Estos eran hombres castrados que las cuidaban. Muy a menudo surgían intrigas palaciegas o revueltas originadas por las ambiciones de estos, que querían influir sobre las reinas y las concubinas. ¡Eso es una mafia! El derecho consuetudinario, aquel que no está escrito pero que es costumbre, era muy parecido al babilónico de Hammurabi, aunque había cosas diferentes, como el levirato, es decir, que la viuda sin hijos tenía que casarse con el hermano de su marido. Si Hammurabi fue duro con sus penas, los asirios lo fueron aún más. Lo típico eran las condenas a muerte o las mutilaciones. Manda cojones. Es a partir del 1274 a.C. con el reinado de Salmanasar I cuando llegamos a la época de los grandes conquistadores. Salmanasar I fue el primer
primero en enfrentarse a un nuevo enemigo, el país de Urartu, en la actual Armenia, junto al lago de Van, y también tiene el mérito de haberse cargado al reino de Mitanni para siempre. Para evitar que resucitase, trasladaron a la población a otros sitios y la diseminaron, y pusieron a colonos asirios en su lugar. Estas deportaciones serían muy habituales en los reinados asirios, aunque quizá el más famoso es el destierro a Babilonia de Nabucodonosor II, pero aún queda cerca de medio milenio para eso. Tras Salmanasar I llegó Tukulti-Ninurta I, y con él el apogeo del imperio asirio medio. Sometió a los pueblos de los montes Zagros con toda su crueldad y pilló toda la madera que pudo. Para Asiria, la guerra solo era una forma de comercio, solo que en vez de usar el verbo pagar, se usaba el verbo matar. Muy bonito, sí señor. En el año 1234 a.C., Asiria ocupó Babilonia, que pasó a ser provincia siria. Lo cierto es que fue el rey babilónico Castilías IV el que empezó toda la movida al ocupar algunas ciudades del norte. Como castigo, Tukulti asaltó la ciudad, le llevó prisionero a Siria, impuso gobernantes asirios por toda la zona y se quedó con la estatua de Marduk, el dios principal babilonio. Aunque en cuneiforme no se aprecia mucho la epicidad, esta victoria fue grabada en un poema llamado La gesta de Tukulti-Ninurta. No importa lo que realices, lo más importante es dar el extra. Aunque bueno, el hijo del rey casita, Kadasmanarbe II, echó a los asirios poco después y Babilonia volvió a ser independiente. Aquí empieza la decadencia de este imperio medio. Tukulti es asesinado por su propio hijo, Untalasurnasirpal, y otro de sus hijos, Asurnadinapli, sube al trono. Apenas dura 3 años, a partir de aquí se suceden reinados cortos de varios ineptos que no hacen más que hacer decaer el imperio. En estos años además tiene lugar la invasión de los pueblos del mar, provenientes de Europa, que comenzaron a destrozarlo todo como locos. Los hititas murieron para siempre, entre otros pueblos, y poco después la Babilonia de los casitas fue tomada por los elamitas. Aquí empieza para ellos la segunda dinastía de Isin. Y tras toda esta mierda llega Asurdán, que devuelve la estabilidad al imperio asirio, y más adelante llegaría Tiglat-Pileser I, que se dio de leches con todos. Luchó contra los pueblos del mar, contra una tribu llamada Muski, contra Urartu y contra los arameos de Canaán, a quienes arrebató ciudades como Biblos o Sidón. También luchó contra la Babilonia de Nabucodonosor I, haciéndose con su ciudad. Los sucesores de Tiklat fueron reyes bastante mediocres y no lograron impedir que Urartu o los arameos expandieran. La expansión aramea fue bastante importante durante estos años, pues tomaron algunas ciudades importantes. Una de ellas fue Babilonia, donde 400 años después comenzaría su última dinastía, la Caldea. A la muerte de Tiglat volvió la crisis. Ashur-bel-Kala apoyó a la Babilonia de Adad-Aplaidina para hacer frente a estos arameos caldeos, y parece que hubo un tiempo de paz entre estas dos regiones, aunque la hambruna y los saqueos nómadas estaban debilitando a ambos. Tras casi un siglo de decadencia, Asurdán II fue el último rey de este imperio medio. El chaval pareció despertar de la ensoñación asiria mientras todo se iba a tomar por el culo. Emprendió grandes campañas fuera de sus fronteras y realizó una extensa reforma agrícola y ganadera, con lo que el imperio volvió a crecer. Aquí empieza el imperio nuevo. Adad-Nirari II, hijo de Asurdán II, dio comienzo al nuevo periodo de esplendor de Asiria. Él y sus sucesores lucharon contra arameos, Urartu, unos neohititas que aparecieron en los montes Tauro, y un nuevo enemigo por el este, los medos, que en el futuro se convertirían en el imperio persa. Asurnasirpal II guerreó mucho, pero también construyó mucho. Destacan palacios y templos en Asur y santuarios en Nínive. Incluso construyó una nueva capital llamada Kalak o Kalkú. Hoy se llama Nimrud, o se llamaba porque lo poco que quedaba de ella lo ha dinamitado el Daesh a principios de este año. ¿Pero estamos locos o qué? Allí había un palacio real, un jardín botánico o hasta un zoológico lleno de animales exóticos traídos de diferentes partes del mundo. Salmanasar III tuvo mucha manía a los reinos sirios, por lo que se ve que se habían coaligado, Israel incluida, para ir contra Siria. Salmanasar se emperró en conquistarles, pero el poderoso reino arameo de Damasco, de Ben-Hadad II, le dio pal pelo en la batalla de Karkar. No sería hasta casi el final de su reinado cuando lograría someter a esta gente. Babilonia, por su parte, estaba en plena guerra dinástica. Salmanasar se limitó a meter algo de mano y a firmar una alianza con el vencedor, Marduk-Zakir-Sumi. En el 827 a.C., su hijo Asurdanapli se rebeló contra él y comenzó una guerra civil en Asiria. El vencedor fue su hermano Samsi-Adad V, pero su prematura muerte hizo que su mujer, Samuramat, se encargara de la regencia. Y aunque reinase pocos años, parece ser que fue muy importante, ya que podría tener relación con la Semíramis de las leyendas griegas, famosa por sus grandes obras arquitectónicas. Con solo 9 años, el hijo de estos dos, Adad-Nirari III, comenzó a reinar. El chaval hizo campañas contra Damasco y contra Babilonia, pero se ve que se arrepintió y comenzó a tratarles bien a estos últimos. De hecho, permitió el culto a Marduk o a Nabu en Nínive. Esto lo hizo ser conocido
conocido como un rey prudente, sabio y defensor de las culturas, pero a la vez temido por sus enemigos. Si sigue así va a llegar lejos. El chaval tuvo varios hijos que reinaron sucesivamente, pero que no estuvieron a la altura. El reino de Urartu en pleno apogeo comenzó a tocarles los cojones de nuevo. Otro de sus hijos, que heredó el trono tiempo después, Tiglat-Pileser III, se tomó esto de mandar muy en serio y el tío lo petó. Sus conquistas abarcaron la mayor parte del mundo conocido por los antiguos y Asiria despuntó como nunca. En el sur de Mesopotamia estaban los arameos caldeos, que amenazaban el reino de Babilonia, reinada por Nabu-Nasir. En el oeste estaban los reinos sirios, apoyados por Urartu, que querían dar un poco por el culo a los asirios. ¿Lo consiguieron? No. Tiglat tomó la región, Israel incluida, la dividió en 6 distritos militares y tuvieron que pagarle tributos. Nabu-Mukinseri, un caldeo que dio un golpe de estado y se hizo con el trono de Babilonia, motivó la intervención de Tiglat, que consiguió someter a diferentes tribus del sur que se estaban haciendo fuertes en la región. Pero no quiso tenerles bajo su yugo, sino que creó una doble monarquía personal asiria babilónica. Con el apoyo del clero de Marduk, Tiglat se proclamó rey de Babilonia con el nombre de Pulu. Es aquí cuando empieza la 9ª dinastía de Babilonia, la del sometimiento de Asiria, dando lugar al imperio asirio-babilónico. Para entender esto hay que tener en cuenta que para los asirios muchas de sus tradiciones, cultura o dioses son de origen babilónico. Las relaciones asirio-babilónicas, ambas semitas, siempre fueron muy complicadas. Por un lado querían conquistarla siempre, pero por otro la respetaban, porque ahí estaban sus influencias más ancestrales. Esta cultura siempre había fascinado a los dirigentes asirios, era como una atracción casi prohibida. En el fondo ambas eran culturas hermanadas y de ahí tanto respeto. El problema del imperio asirio tiene que ver con sus conquistas. Nunca lograron crear un imperio cohesionado. Y es que mientras los egipcios, más que conquistar, asimilaban, con cierto grado de tolerancia, estos eran unos brutos de la hostia. Lo destruían todo, ponían tributos muy duros y sometían a los prisioneros a muchos suplicios. Esto se traducía en muchísimas revueltas. También es cierto que los pueblos a los que se tuvo que enfrentar estaban bastante desarrollados culturalmente. Para evitar todo esto, Tiglat-Pileser III usó mucho las deportaciones en masa, con la intención de romper la resistencia y sustituir a la población autóctona por colonos. ¡Cuánto cabrón! Pero las rebeliones continuaron, especialmente las internas, hasta la llegada de Sargón II, que comenzó la dinastía asiria de los Sargónidas, probablemente gracias a un golpe de estado contra el entonces rey Salmanasar V. Le tocó gobernar una época convulsa, primero con sublevaciones de Damasco y después de ciudades filisteas, fenicias e israelitas. No consiguió tomar las principales fortalezas de Urartu, construidas en la alta montaña, pero les dejó tan débiles que dejaron de ser una amenaza. Un tipo del país del mar llamado Marduk-Aplaidina II, mejor conocido como Merodach-Baladán, se hizo con la corona babilónica y a Sargón esto no le moló ni un pelo, así que tomó la ciudad y el tipo este huyó hacia las marismas del sur. Dímelo a la cara y te la rompo. Con esto, Sargón II también se coronó como rey de Asiria y Babilonia y convirtió la dinastía sargónida en la más importante y exitosa de Asiria. Además construyó una nueva capital, Dur-Sarrukin, y una bonita ciudadela. El siguiente sargónida, Sennacherib, su hijo, tuvo que sofocar una revuelta en Babilonia comenzada por el puto Merodach-Baladán, que quería la revancha. Sennacherib fue a por él, pero logró huir otra vez hacia el país del mar. Eso sí, como castigo, Sennacherib fue a la ciudad de origen de este tipo, Bit Yakin, y la arrasó por completo. Así eran los sargónidas. Pero no todo fueron luchas. A este también le gustó embellecer ciudades, y a la que más tiempo dedicó fue a la ancestral Nínive, su nueva capital. Para abastecer de agua esta ciudad construyó el que se cree que es el acueducto más antiguo de la historia, el de Yer-Wan. El caso es que tras el episodio de Merodach-Baladán, puso como rey de Babilonia un títere babilonio educado en Asiria, Bel-Ifni. Sin embargo, este chico se volvió un poco pro-babilónico, así que Sennacherib lo sustituyó por su hijo Ashur-nadin-Shumi, quien ejerció un férreo control en la Baja Mesopotamia. Pero los elamitas se lo cargaron e impusieron un rey suyo en la ciudad. Imaginaos el cabreo de Sennacherib. La persona que suba para arriba y pase algo a mi hijo se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Culpó a los babilonios de no haberlo protegido y hasta la polla ya de todos arrasó Babilonia en el 690 a.C. Los asirios estaban flipando con la reacción de su rey. ¿Dónde estaba aquel respeto ancestral hacia la ciudad de Babilonia? Aquello sentó muy mal, era un mal augurio que traería maldiciones para Asiria. Para evitar cualquier maldición, uno de sus hijos se lo cargó en el 681 a.C. Es entonces cuando empieza una breve guerra civil de 6 meses entre sus hermanos. Asarjadón fue el ganador y además consiguió lo impensable. Fue a vengarse de Egipto por haber provocado muchas revueltas en la zona del Mediterráneo y llegó hasta la capital, Memphis. Su sometimiento solo duró un año, pero coño, logro desbloqueado. Lo más importante de su reinado fue la reconstrucción de Babilonia. Estaba bastante preocupado por las maldiciones y quería hacer algo de bien en la zona. Además tuvo paz con Elam y con Urartu, con quien compartió un enemigo en común, los cimerios, y hasta exportó de tierras indias algodón y lana. Pero el chaval enfermó y acabó diñándola. Fue su madre Nakia, de gran influencia en la corte, quien tuvo que poner orden para que no estallase otra puta guerra civil dinástica. Y la tía lo consiguió, su nieto se hizo con el trono. Asurbanipal II logró penetrar en Egipto y llegar hasta Tebas, y hasta pudo poner punto y final a la historia de Elam al eliminar al rey Teumán. Su hermano, gobernador de Babilonia, se rebeló, así que no le quedó otra que cargar
cargárselo. Tras eso puso en el trono de Babilonia a Kandalanu, el que sería el último rey de la 9ª dinastía babilónica. Tuvo un reino enorme en su poder, pero prefirió dedicar su vida a otra cosa: leer. Era un rey bastante culto y creó la primera biblioteca de la historia, la de su palacio de Nínive. Se dedicó junto con sus escribas a recopilar todos los textos que encontraba, pasarlos a limpio y conservarlos. Gracias a esto ahora sabemos muchas cosas del pasado de Mesopotamia. Tras su reinado, sus dos hijos se metieron en una guerra civil para ver quién gobernaba. Además llegaron nuevos enemigos por el norte, los escitas. Esta debilidad fue aprovechada por el rey caldeo de Babilonia, Nabopolásar, que pudo recuperar su independencia en el 626 a.C., dando origen al imperio neobabilónico. Nabopolásar se alió con los medos, gobernados por el rey Siásares, y juntos fueron a por Asiria. Las tropas de ambos ejércitos fueron poco a poco marchando hacia el corazón del imperio asirio. No tardaron mucho en sitiar y destruir su ciudad más poderosa, Nínive. Su último rey, Sin-Saris-Kun, murió en el 612 a.C., pero el imperio aún resistió 3 años más, con Ashurbanipal II cercado en la ciudad de Harrán. Este era un oficial asirio que se había autoproclamado rey cuando el otro murió. En el 609 a.C. consiguen destruir su último reducto. Los asirios supervivientes se retiraron más allá del Éufrates y Asiria desapareció por completo. Su territorio pasó a formar parte de Babilonia y de Egipto, mientras que los medos, no interesados en la zona, se replegaron. A partir de aquí, sin el yugo asirio, Babilonia solo podía crecer. El objetivo de este canal es resumir toda la historia del mundo de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios, así como noticias y contenido extra. Puedes enviarme al email fragmentos de pelis, APM, sugerencias, musiquillas o hasta curiosidades históricas. Y visita guionistaenfurecido.com y la webserie La chica de Ubisoft.